Bien, chicos, muy buenos días con todos y cada uno de ustedes. Como saben, allá en estos momentos eh, vamos a llevar el curso pues de geografía y el tema del día de hoy justamente es demografía y áreas de protección. Bien, ¿qué cosa es la llamada la demografía? Al hablar de demografía, ¿no? Dice, etimológicamente proviene de dos palabras griegas, demos, que significa pueblos, y grafin, que significa estudio, descripción o tratado, por lo que. Entonces, desde el punto de vista etimológico, ¿no? La demografía es el estudio o la descripción de los pueblos en relación con su población. Dicho en otros términos, la demografía es la ciencia que estudia estadísticamente a la población, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo es la población, no solamente peruana, sino a nivel mundial. Y entonces podremos decir ante esto, por ejemplo, cómo se divide el planeta Tierra, ¿no? Según las latitudes. Y entonces, según las latitudes, vamos a encontrar el hemisferio norte y el hemisferio sur. Según esto, mire, según geográficamente, teniendo en base a la línea del Ecuador, decíamos que se ha dividido en el hemisferio norte y el hemisferio sur, donde en el hemisferio norte vamos a encontrar pues el 90% de la población mundial y en el hemisferio sur solo el 10% de la población. De allí, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que está dividido según continentes? ¿No? Y entonces encontramos que en el Asia encontramos pues el 60,1% de la población mundial, el África el 16%, América el 13,5%, Europa el 9,9%, Oceanía el 0,1%. Y si vemos geográficamente y no políticamente, porque esta es una división política, sino geográfica, entonces hablamos pues que entre Asia y Europa, que geográficamente es un solo continente, el Euroasia, tenemos pues el 70% de la población mundial. Miren la cantidad de gente que hay solo en ese continente. Y es por eso que en esos continentes, como hay tanta cantidad de población, también las necesidades son extremas, porque cada una de las personas que existe y que nace requiere ya pues una de satisfacer sus propias necesidades. Entonces, pero no me podía ir, no podría continuar, ¿no? Y entonces, y le podría preguntar a la señorita Digna Campos, ¿no? Digna, prende tu audio, por favor. Hola, profesor, buenos Buenos días. días, hijita. ¿Sabes o tienes alguna idea por qué Asia hay tanta población? ¿Por qué en Asia hay? ¿Cómo? ¿Por qué en el continente asiático hay tanta población? Llega al 60% de la población mundial. ¿Qué hace que haya tanta población? No sé, profesor. El capitalismo, profesor. ¿Ninguna idea? A ver, dime, Tania. El capitalismo, Ah, mire. Ya, a ver, Tania nos dice el capitalismo, Nicole nos dice, profesor, su extensión geográfica. Muy bien, Nicole. A ver, ¿algo más? ¿Alguien alguna idea más? Son grandes potencias. La economía, profe. Son grandes. La economía. A ver, si vamos a ver con todo lo que nos han dicho, por qué Asia es uno de los países más poblados, y entonces, si empezamos por la economía asiática es una de las mejores en el mundo. Podrían decir pues que solo China, por ejemplo, hoy es uno de los mayores comercializantes en el mundo, ¿no? Ellos son los que producen, ¿no? Y comercializan más en el mundo. Pero eso creo que no les daría a ellos para que puedan seguir produciéndose
en la población. ¿Qué más? El capitalismo. El capitalismo frena al revés. El capitalismo no permite que siga creciendo porque es una competencia. Mientras más bocas existan, más van a tener que ver la manera de suplir esas necesidades, ¿no? Por su extensión. Claro, Asia es un país, es un continente el primero en extensión, pero no necesariamente por ser, a ver, Ruda, ya empezamos con Bill Gates. No necesariamente por ser extenso tiene que haber más población. Acuérdense que va a llegar un momento donde ya no va a haber territorio para vivir. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? Y entonces, hoy, mira, hoy día algunos, vamos a ver, pues, van a estar de repente, Nicole no dice profesor, porque hay una calidad de vida en el Asia, ¿no? Y no necesariamente, mire, por ejemplo, cómo vive la India, ¿no? Donde todavía hay zonas de tugurio, donde no tienen ni agua, ni desagüe, tienen que tomar agua de los ríos. Entonces, eso hace todavía, ¿no? En que no es una calidad de vida para la población. Entonces, diremos que Asia es uno de los continentes más poblados porque en la antigüedad, y eso viene de tiempos muy, muy antiguos, donde donde la agricultura era pues un elemento necesario para la sociedad. Y entonces, donde no había todavía pues las máquinas, y entonces el único medio para poder trabajar la tierra era que las familias tengan más hijos. No había un control de la natalidad. Y entonces esto empezó a crecer. Acuérdense y vemos pues si empiezan a haber en una familia 5 o 6 hijos y de esos hijos cada uno tiene 5 o 6 hijos, mire cómo se empieza a multiplicar rápidamente y eso es lo que empieza a pasar en el Asia, ¿no? Algo que de repente no está pasando pues en Europa, ¿no? Miren en Europa, aunque Europa también pues llegó una época. Muy bien. A ver, Digna nos dice, profesor, no sé por qué Asia no es un continente más poblado. ¿Nos podría explicar, por favor? Falta de educación. Ajá, muy bien, Nicole, exacto. En parte tiene razón, ¿no? Es falta de una educación sexual, ¿no? Y también por la mano de obra que se requiere, ¿no? Se necesitaba hace mucho tiempo, por ejemplo, ¿no? Que las personas deberían de tener más hijos para poder trabajar. Pero eso ya ha cambiado en la vida actual. Ya hoy ya no necesitamos tener más hijos, porque ahora, como vemos pues en el Japón, por ejemplo, en el Japón ya no necesitan tener más hijos. Y lo vemos, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquellos que les encanta el mundo de los jaladitos, ¿no? Por ejemplo, ellos, yo he visto más en los japoneses, algunos de mis chicos me han enseñado y me decían, profesor, mire, ¿no? Que se casan con sus árboles, se casan con sus animes, con sus computadoras, etcétera, etcétera. Y ahí ya no va a haber reproducción, ¿sí o no? Entonces, eso es, por ejemplo, eso vamos a ver, por ejemplo, que eso está pasando y eso ha empezado a disminuir en parte de la población en el Japón. En parte también está este tipo de moda también ha pasado pues para China, que es el país más poblado del mundo. Pero, ¿qué está pasando con el resto de los continentes? ¿No? Entonces, ese es un poquito el por qué Asia era y sigue siendo uno de los países más poblados del mundo. Por eso que China hasta el año 2017 tuvo que poner un control de la natalidad, ¿no? ¿Y por qué tuvo que empezar a poner un control de la natalidad? Porque hasta esa época, miren, hasta esa época, la población solamente podía, para controlar ya el exceso de la población, el Estado chino había impuesto pues que los matrimonios solo podían tener un hijo, uno. Mientras que, ¿qué sucedía si esa familia o ese matrimonio tenía el primer hijo
le salía mujer. Entonces el Estado le permitía tener un hijo más, buscando el hijo varón, porque dice pues, los apellidos del varón debe de continuar. Y bajo este contexto, habían en algunos casos donde había pues solamente engendraciones de hijas mujeres. Y entonces se empezó a generar en la China, buscando al varoncito, el aborto hacia las mujeres no nacidas, ¿no? Entonces, eso se estaba pasando. Por eso que a partir del año 2017 hacia adelante, el Estado chino, pues, viendo que también en algunas ciudades de China estaban formándose solo estados donde habían puras mujeres o estados donde habían puros varones. Entonces ya pues empezó de que debería de haber, los matrimonios deberían de tener hasta 2 hijos nada más. Algo que, ¿qué pasaría si es que se fuese en el Perú, no? El Perú no nos permiten eso. Por eso que veo a veces en los barrios pobres, ¿no? De la capital, en la misma capital, donde una vez una mujer salía a decir, pues, ¿no? En esto de la pandemia y decía, señora, ¿y cómo está usted? Ah, yo estoy mal, no tengo que comer, estoy esperando que el Estado me dé de comer. Señora, ¿y cuántos hijos tiene? Tengo 5 hijos. ¿Y sus 5 hijos es del mismo papá? No, son de distintos papás. O sea, también viene, pues mire, algo que nuestra compañera, ¿no? En este caso, Nicole, nos dijo, profesor, falta de una educación sexual, ¿no? Profesor, pero si en el colegio nos enseñan, sí, pero lo ponemos en práctica, lo realizamos en el Perú, y en este caso, y no es que quiera echarle la culpa a la pobreza, pero si nos damos cuenta, ¿dónde es donde más se reproduce? Es justamente la gente pobre, la gente que solamente por falta de cariño, falta de amor, falta de educación, lo primero que hacen es reproducirse, y se reproducen pues como los conejitos, ¿no? 3, 4, 5 en escaleritas, ya de la mamá ha tenido el parto, al siguiente, 2 años después ya está con el otro, y 2 años después otro más, y 2 años después otros más, ¿no? Y hay algo que también vamos a ver el día de hoy, ¿no? Así que, mire, este tema es muy bonito y muy controversial también a su vez. Bien, pero ahora quisiera pedirle pues al joven, ¿dónde está? Ahí está, muy bien, Sebastián Inca. Por favor, hijito, prende tu audio. Sí, profe. Sebastián, si hemos visto en el caso de Asia, que es el país, el continente más poblado, ¿por qué Oceanía es el país o el continente menos poblado? ¿Qué hará que ese continente no haya mucha población? Es muy pequeño, solo hay islas. Muy bien, Sebastián. Así somos los varones, conocemos más de la materia, ¿no es así, Sebastián? Muy bien, gracias. ¿No? Exacto. Oceanía, mira, hay el 0,5% de la población mundial. A ver, ¿qué están diciendo las chicas? Ya comienza Digna, ya se está quejando, profesor. Usted tiene más preferencia por los varones porque usted también es varón, ¿no? Picona. No, pues. Sí, chicos. No se preocupen, sigamos adelante nosotros de los varones. Exacto, ¿no? No se preocupen, chicas. Va a haber preguntas donde vamos a ver, a hacer un empate, así como hacen en estos concursos de Esto es Guerra, donde tienen quién gana más armando vasitos. No, acá hacemos preguntas para ver quiénes conocen mejor. Y eso es lo que más debe prevalecer en que estar armando vasitos, poniendo palitos, cargando fuerza, ¿no? Nosotros tenemos que diferenciarnos más por el conocimiento que por ese tipo de cosas. Aunque también es parte de una destreza, pero no debemos ingresar a este mundo todavía. Bien, y es algo lo que nos dijo Sebastián, ¿no, profesor? Oceanía tiene muy poca población porque es un conjunto de islas nada más. Y por ser un conjunto de islas hay muy poca población. Por eso que Oceanía, que está considerado pues como el llamado el continente de islas, entonces hay muy poca población. Solamente sobresale 2 países que son los más grandes, ¿no? Y todavía jugamos con ellos, ¿no? Antes del Mundial y en el Mundial. Muy bien, Juan David. ¿Quiénes fueron esos 2 países que jugamos antes del Mundial y después del Mundial
de Oceanía? Juan David, Croacia, Oceanía, ¿con qué países de Oceanía jugamos antes Nueva del Mundial? Zelanda Muy bien, y Digna, Nueva Australia. Zelanda. Muy bien, ahí está, muy bien, Digna. Ya ves, ¿cómo dice Está que de la chica? googleando. No, Pero profesor, así es, no, pues. yo sí sabía. Digna, no te preocupes, tú solamente ahí está, eso es cierto, ahí está, ya ves, por eso le dije, va a haber momentos donde las chicas van a querer, pues no quedarse atrás, ahí está, Digna dijo, no, yo soy chica y acá lo voy a demostrar el día de hoy con las respuestas exactas, ni siquiera de los varones que saben de fútbol saben, yo sé, por eso al toque he soltado de la respuesta, muy bien, Digna. Entonces, exacto, ¿no? Jugamos primero con Nueva Zelanda, le ganamos y con eso nos fuimos al pase al Mundial, y luego jugamos con Australia, justamente ya en pleno Copa del Mundo. Pero son esos dos países los más grandes que hay, solo esos dos. Si no, mira, comparemos con lo que es América del Sur, nada más. En América del Sur, ¿cuántos países grandes son, no? Entonces, esa es una de las grandes diferencias, el por qué Oceanía hay muy poca población, a diferencia del resto de los continentes. Luego hablaremos también, pues, de repente de Europa, de América y de África, ¿no? En por qué están de repente aumentando o están disminuyendo en cuanto a su población. Muy bien. Y entonces, para poder hablar un poco de la demografía, porque justamente hablan del estudio de la población, vamos a ver las dos teorías que existen. La teoría, la capitalista, lo que nos mencionó nuestra compañera hace rato, y la teoría, la socialista. ¿Qué dicen estas dos teorías sobre la población? Y entonces veamos qué dice la teoría capitalista, ¿no? La teoría capitalista, pues, están hablando de los países del primer mundo, ¿no? Y los países del primer mundo van a tener en base a este hombre, ¿no? A este inglés Thomas, Thomas Malthus, ¿no? Es un inglés, ¿no? Que hacia los años 1800 va a sustentar algunas teorías sobre la población. Y él decía, pues, que en el mundo hay tanta población y que al haber tanta población se va a requerir de muchos recursos que no hay, porque la Tierra no trata de satisfacer esas necesidades. Carlito, ¿por qué estás escribiendo, por favor? ¿Ya? Y entonces, este hombre hoy lo ponen así o lo comparan así. ¿Y por qué lo comparan así? Porque lo van a comparar con este hombre que tú lo conoces. ¿Quién es? A ver, chicos. Claro, ¿no? Thanos, ¿no? Lo que han visto los Avengers pueden verificar sobre este hombre, ¿no? Y este hombre, ¿qué tiene que ver Thanos con Thomas Malthus? Mucho. Si tú te acuerdas, ¿cuál fue la misión de encontrar ese guante con todas las gemas? Era, pues, dice, para eliminar a la población universal, eliminar hasta el 50% de la población universal. Ese era el objetivo de Thanos. Y lo mismo pues era de Thomas Malthus. Thomas Malthus decía, hay que empezar a disminuir a la población mundial y con ello vamos a poder, los que vamos a sobrevivir, vamos a poder satisfacer nuestras necesidades. Muy bien. Y entonces, mira solamente cómo es Lima, por ejemplo, lo que es Gamarra. Un día cualquiera como era antes. Mira la gente cómo transitaba en Gamarra. Un día sábado de repente, ¿no? En la tarde ni siquiera podías transitar. Mucho más cuando se acercaba pues la época de escolar, por ejemplo, el día de la madre, el día del padre, ¿no? Navidad. Esto era una zona donde, peor, ¿no? Hoy era una zona de contagio y es por eso que hoy ha tenido que, con lo que estamos viviendo, han tenido que disminuir y en algunos casos han tenido que cerrarlos, ¿no? Porque si vemos así, sería un foco infeccioso para esta enfermedad que estamos teniendo. Pero mira lo que empezó a plantear dentro de sus soluciones a su
a su forma de ver al crecimiento poblacional. Y entonces Thomas Malthus, el inglés, dijo, en primer lugar, tenemos que empezar a que las personas, y especialmente los jóvenes, tengan que empezar a ver un control de la natalidad. Y ese control de la natalidad se va a dar a través de los métodos. Con esto, vamos a ver que ya no va a crecer la población, ¿no? Él propone Justamente, claro, Thomas Malthus propone la utilización de métodos anticonceptivos para evitar que crezca la población. Controlar que las familias no tengan tantos hijos. Eso es lo que empieza a proponer Thomas Malthus. Y ahora pues mire la cantidad de métodos anticonceptivos que tenemos. Pero ante lo que estamos viendo, por ejemplo, Fabricio, prende tu audio, por favor. Fabricio. Bueno, no está, creo. Bueno, aquí en el chat. A ver, Fabricio, tengo problemas con mi micro. Muy bien, a ver, Fabricio, los métodos anticonceptivos, escríbeme por el chat nomás, los métodos anticonceptivos, ¿para quiénes más se ha creado? ¿Para las mujeres o para los varones? Por el chat, Fabricio, escríbeme. Para los dos. No, los métodos anticonceptivos más para los varones. No, exacto, muy bien, Nicole. Los métodos anticonceptivos que más se han creado, muy bien, María, son para las mujeres. Mira, esto de acá, las pastillas, el Norplan, los preservativos, las inyecciones, la T de cobre, ¿no? Los parches, grande esto, son más para las mujeres. Para el varón, ¿qué cosa es solamente para el varón? Este preservativo, nada más. Es lo único, y los permicidas que había. Ya no hay más, no hay otro. La mayor parte de los métodos anticonceptivos se ha hecho más para las mujeres, porque saben que de ellas va a haber la multiplicación. Solamente esperan el espermatozoide del varón para que ellas puedan engendrar. Entonces dice, hay que cortar de una vez que las mujeres salgan embarazadas. Por eso, aunque la mayor parte de los métodos anticonceptivos han sido creados para las mujeres. Profesor, ¿y la ampolla para los varones? ¿Ampollas para varones? No he escuchado. ¿Ah? Yo tampoco no escuché. Solamente Para mujeres. Se queda estéril Sí, exacto. durante hay 6 Anticonceptivos. meses y otra de 2 a 3 años. Esos son más para mujeres. He escuchado más para mujeres. No he escuchado en ningún momento un método ampollas para los varones. Ya ha salido al ¿Ya? mercado, profesor. Ah, puede ser, de repente, ¿no? De repente, pero ya, entonces serían dos. Pero mira, en cambio las mujeres, ¿no? Pastillas, el Norplan, preservativos, inyecciones, parches, té de cobre, ¿no? Estos se vienen a ser pues más para las mujeres que para los varones, ¿ya? Ahora, esa es una, ¿no? Esa es una de lo que sustenta de sus teorías, ¿no? Soluciones a su teoría. La segunda solución es, dice, crear la mayor cantidad de guerras. A través de las guerras, solo el más fuerte va a poder sobrevivir y los más débiles tendrán que desaparecer. Y entonces, si nos ponemos a analizar esto, entonces podemos decir pues que se empiezan a crear dos grandes guerras. Muy bien. Carla Guamán, por favor, prende tu audio. Ayúdanos. Saber. Carlita Guamán, por favor. Sí, profesor. Carlita, buenos días. ¿En qué años o entre qué años, inicio y fin, se da la Primera Guerra Mundial? Puedo soplar. Un ratito, Uday, por favor. Puedo soplar. Carlita. Ajá. Vamos, Carlita. A ver, Carlita, creo por acá me está escribiendo por el chat. Ah, Nicole ya está ya. Muy bien, Nicole ya está. 1921. Googlea.
Hasta los chicos que me dijeron, escriban por el chat, por favor, a ver si estamos en lo cierto, así como Nicole, que ya me escribió. Muy bien. A ver, Uday, el otro compañero. Por el audio no importa si ya lo tienen. La Primera Guerra Mundial se desarrolló en el año 1914 a 1918. Ya, muy Sí. bien, exacto, ¿no? Muy bien, exacto. Acá también, ahí tenemos pues lo que nos ha escrito Nicole, lo mismo, ¿no? También está Carlos, también está José Valentín, también está Iker, está también Uday, muy bien, está bien, muy bien. Ahí está, ¿no? Y Digna también nos estaba escribiendo lo mismo. Bien, entonces ya está, mira, y la cantidad de gente que muere, no solamente muere pues de una nación, sino son pues de Europa, ¿no? De Asia, del África, de ellos también murieron. Los peruanos también murieron porque fue un grupo de peruanos que fue a la lucha y que algunos no llegaron. Bien, entonces nos damos cuenta que en la Primera Guerra Mundial, ¿cuánto de población muere? Y entonces no fue la única, sino hemos tenido pues una Segunda Guerra Mundial. Y en esa Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, a ver, Oliver Muñoz, la pregunta, Oliver, y los que lo sepan, por favor, por el chat. La Segunda Guerra Mundial, Oliver, ¿entre qué año se dio? ¿Saben? Por el chat, pero Oliver. Oliver. Ya Nicole ya nos había escrito la primera parte, otra vuelta nos vuelve a repetir. Muy bien, Nicole. ¿Ya ve? Oliver se ha quedado pasmado, creo, profesor. Nunca había escuchado de esas fechas. Carlos también, ella nos está escribiendo. Oliver me pregunta, ya, muy bien, ¿entre qué años se dio la Segunda Guerra Mundial? Oliver, por favor. Muy bien, también. Bien. Vamos, Oliver, ¿ya salió la respuesta? Todavía. ¿Ya le encontraste en el Google? Todavía. Ahí está. Oliver ya nos escribió ya recién, ¿no? María también nos ha puesto, pero solamente el año de inicio, ¿no? Oliver también nos ha puesto y Claudio. Muy bien. Entre el año 1935 a 1939 a 1945 se va a dar la Segunda Guerra Mundial. E igualmente, chicos, como la primera, la cantidad de muertes que existió en esa época. Con esto, un poco que la población empieza a respirar, ¿no? De lo que ya pues hubo espacio para las nuevas generaciones que se venían. Mira, esto es lo que Thomas Malthus propuso y dio soluciones y se empezó a generar. Ahora, profesor, ¿solamente hubieron esas dos guerras? No, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, ¿no? Las revoluciones que se empezaron a dar posteriormente a ella, dentro también se quisieron dar fricciones, ¿no? En la famosa era fría que se empezó a dar en el mundo después de la Segunda Mundial, y entonces también se empezaron a pelear los árabes con los musulmanes, Cuba. entonces, y hasta ahora seguimos teniendo, claro, los cubanos, que también se dio su guerra, pero ya pues hacia inicios del siglo pasado. Entonces, todo esto, claro, en el Perú también lo que vivimos en los años 80, una guerra interna que hemos tenido con el terrorismo. Entonces, ahí también pues se ha ido limpiando parte de la población y es una de las soluciones que hizo el planteamiento Thomas Malthus. Mira, Thomas Malthus, dos planteamientos y verdad, pues es cierto, tenemos que ver de controlar la población y esas eran esas dos, pero fueron las únicas, no. También sustentó una tercera solución. Ahora entonces Thomas Malthus ¿Qué propone las fue? guerras.
Claro, como medio de limpiar la población, encontrar espacios para poder sobrevivir, ¿no? Aunque es muy duro decirlo, hola, profesor, entonces tenemos que matarnos, no deberíamos de llegar a ello, ¿no? Pero es parte de lo que él planteaba una mundial. Y la tercera solución que planteaba Thomas Malthus, dice pues, es crear pandemias como la que hoy estamos viviendo, ¿no? Del COVID-19. Miren la cantidad de población en el mundo que está muriendo. No nos vayamos al mundo, vayamos solo al Perú. La cantidad de gente que en estos momentos está muriendo, ¿no? ¿Y por qué está muriendo? Porque lastimosamente las personas no sabemos respetar las normas y las leyes que se establecen. Si dice que no debo estar en una fiesta, no debería estar, pero yo tengo que estar en mi casa, tengo que controlarme. Pero, profe, es que si me voy a la fiesta, al ir a la fiesta encuentro las chicas más bellas, profe, porque solo las chicas más bellas están en las fiestas y las chicas más feas están estudiando. ¿Será cierto esto? No, profesor. No, pues, ese es totalmente falso, sino que vivimos el momento y no nos ponemos a pensar qué va a pasar luego, ¿no? Exacto, no nos ponemos a pensar qué va a pasar después. Y ese es el resultado de lo que hoy está pasando en el Perú. Pensamos que tenemos que divertirnos ya, porque el mundo ya se va a acabar. Y el mundo no se va a acabar. El planeta Tierra, mientras exista el Sol, la Tierra no puede desaparecer. Por eso que también llegará un momento donde el Sol se apagará o explosionará y la Tierra tendrá que desaparecer, pues, ¿no? Solo así, porque después no va a haber otro medio, ¿ya? Entonces, Thomas Malthus decía, hay que crear enfermedades, pues, y con las enfermedades se morirá la gente, sí, pues, y al morir esa gente que son los más débiles, los más fuertes, vamos a vivir y vamos a mantener la especie humana. Eso es lo que planteaban, ¿no? Y las enfermedades. Y hoy nos damos cuenta, por ejemplo, hoy solamente vemos el COVID, pero solamente los peruanos, por ejemplo, tenemos la enfermedad del COVID y no, tenemos pues el cáncer, que es también letal en el Perú. Y encima el cáncer no es solamente que te vas a enfermar desde el pulmón, no, el cáncer hay en muchas variantes, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las chicas, Mayra, ¿cuáles son el tipo de cáncer más letal para las mujeres? El cáncer de mama. Mayra. Puedo soplar. Uno, ¿Cáncer de mama? un ratito. ¿Cáncer de mama? Exacto, muy bien, Mayra. ¿Otro o es el único? ¿El cáncer del útero? Exacto, oye, eso es muchas gracias, Mayra. Exacto, son las dos enfermedades más letales para las mujeres, ¿no? El cáncer de mama y el cáncer de útero. Aunque también no solamente ellos, ¿no? Sino también hay otros más. Pero hoy eso es lo que hoy más las están matando a ustedes, las mujeres. Por eso dicen, ¿no? Si quieren vivir, tienen que empezar a controlarse desde jóvenes para que no. Y entonces, Uday, ¿cuál es el cáncer más letal para los varones? Próstata, profe. Uday, claro, ¿no? El de la próstata, muy bien, ¿no? Eso es el cáncer más letal para nosotros los varones. Por eso dice que cuando lleguemos ya nos está controlándonos en el médico, porque si no también vamos a desaparecer. Pero antes lo vamos a ver luego también, mire, Profesor, lo bonito que es justamente esta clase, ¿no? O sea, hoy vamos a... Profesor, no se le Sí, escucha parece que se me bien. está entrecortando, ¿no? Se le escucha entrecortado, profesor. Bien, ajá, muy bien. Sí, parece que el internet parece que estaba un poquito fallando. Pero te decía que mira lo bonito
que es la clase del día de hoy, porque hoy vamos a poder entender un poco el crecimiento de la población mundial a través de muchos de estos aspectos de acción, ¿no? El crecimiento y el decrecimiento. Pero veamos qué nos dice la teoría socialista. Y la teoría socialista está planteada por este hombre, Carlos Marx o Karl Marx. A mediados del siglo XIX, el problema no era el crecimiento de la población, sino lo mal que están repartidos los recursos o las riquezas que en este caso vienen a ser. Según él y sus seguidores, los llamados marxistas, la solución vendría de la mano de una mejor y de más justa distribución de los recursos. ¿Qué es esto de la distribución justa? La distribución justa de los recursos viene a ser pues que todas las personas, así como recibimos y así como lo vivían, por ejemplo, los cubanos y los rusos cuando se vivía en un Estado socialista, es que el Estado, cuando tendría que satisfacer sus necesidades de las familias. ¿Y qué es de las familias? Una familia dice, casado, casa quieres. Y entonces, si yo me caso, el Estado me tiene que dar mi casa. Al darme mi casa, tiene que darme mi luz, mi agua y en algunos casos hasta mi alimentación y mi ropa. Todo eso va de la mano del Estado. ¿Cuál es ahora mi función? La de trabajar. Y en el trabajo, al yo trabajar, yo, como el resto de las personas que van a estar, van a tener que recibir la misma cantidad de dinero. Si yo soy profesor, yo debo recibir un sueldo igual que el policía, igual que el ingeniero, igual que el médico, igual que todos aquellos que sean profesionales de haber estudiado 5 años a más años de estudio. En cambio, los obreros, sea en fábrica, en chacra, lo que sea, tienen que ganar el mismo sueldo. Y los técnicos también deberían, no por la especialidad, sino por lo que son técnicos, de recibir un mismo sueldo. Eso, si lo vemos en la actualidad, sería de la siguiente manera, ¿no? ¿Cuánto es, por ejemplo, el sueldo mínimo legal? Yasmín, ¿cuánto es el sueldo mínimo legal en el Perú? No me he escuchado, creo, Yasmín. ¿Se puede, profe? Tania, ¿tú me puedes ayudar, por favor? Profesor, ¿puedo responder? A ver, Juan David. Sí, A ver, Juan David, un ratito, a ver. 930. 900, muy bien, 930. Muy bien, Iker, muy bien, Digna. Sí, profesor, 930. Muy bien, Tania, 930. Eso es el sueldo mínimo legal para todos los obreros. Muy bien, José, muy bien, así, exacto. Eso es el sueldo mínimo para los obreros. Eso se vive en un estado socialista. Todos deben de ganar. Así tú trabajes en construcción y seas obrero, tienes que ganar 930. Trabajes en una chacra, 930. Si trabajas, qué sé yo, en limpieza como obrero, igual, 930. Si eres un técnico en cualquiera de las especialidades, técnico quirúrgico, técnico en computación, técnico en lo que sea, ponte pues que sea 1500, todos los tipos de técnicos. Y si eres profesional, como el de profesor, deberías de ganar 2000 soles. El ingeniero 2000 soles, el médico 2000 soles, el abogado 2000 soles, porque ese es el sueldo que te van a prevalecer. Pero ahí viene un poco que las personas dicen, ¿por qué voy a ganar tan poco? El profesor es el único sunso que debe ganar solo 2000 soles porque él no trabaja, él no hace nada. El profesor, si no hace nada, no produce. Así que al profesor debemos de pagarle solo sus 2000 soles. Solo los médicos, ¿no? Exacto, sí, Jennifer. Los médicos, porque ellos sí salvan vida, ellos deben de ganar, pues, ahorita están ganando 6500, ¿no?
con la nueva tasa que se ha dado por esta enfermedad, están llegando a ganar algunos hasta 12.000 soles, solo los médicos, ¿no? Ellos sí podrían ganar de esa manera. Los abogados, mientras más procesos tienen, más ganarán. Los ingenieros, por mayor productividad, también ganarán más. Pero el profesor no, pues el profesor tiene, en este caso, 25 alumnos, y esos 25 alumnos no hace que le paguen más de 2.000 soles, no, no debe ganar más, ¿no? Eso es en un estado capitalista en el cual nosotros hoy vivimos, ¿no? Entonces, pero en el socialismo no, dicen así, pero, y tú te pones a pensar, ¿no? Con 2.000 soles podría sobrevivir, pero ojo, ¿qué te he dicho? ¿Cómo se vive en un estado socialista? ¿Tú te compras tu casa? No, es el Estado que te da la casa. ¿Tú pagas luz, agua? No, es el Estado que paga todo eso. ¿Quién paga tu educación? El Estado. El Estado hace todo por ti. Tú solamente tienes que dedicarte a cumplir las funciones que están establecidas. Si tienes que trabajar como obrero, eres obrero. Si eres técnico, eres técnico. Si eres profesional, como profesional. Para eso el Estado cubre todas tus necesidades. Pero eso no entendía la gente y es por eso que veíamos que los cubanos empezaban a migrar, a salir de esa nación. Luego de haberse estudiado, Cuba llegó a ser pues una potencia mundial en la salud. Ellos eran los primeros en salud, siendo encima que se convirtieron en un Estado socialista. Estados Unidos hizo un bloqueo económico para que nadie pueda comercializar con ellos. Y ante esas necesidades, el mismo Estado pues tuvo que ver la manera de sobresalir en su Estado. Y es por eso que le dieron mayor énfasis. Exacto, exacto. Muy bien, Jennifer. Y todos trabajan para el Estado. Exacto. Acá ya no hay empresas privadas. Ahí no hay empresas privadas porque todos pertenecen o trabajan para el Estado. Y todos tienen que producir para el Estado. Y toda esa producción tiene que satisfacer las necesidades de la población. Es un círculo que se genera ahí nada más. Pero las personas, pues, como ven, empiezan a ver el mercado mundial y dicen, oye, pero yo si me voy a trabajar a Estados Unidos, ya no ganaría 2.000. Allá a un médico le pagan 20.000 dólares. ¡Wow! 2.000 soles a 20.000 dólares, si lo cotizo en el soles en el Perú, que es 3 punto y tanto, más o menos son 70.000 soles mensuales. ¡Wow! Mejor me voy, pues me voy a Estados Unidos. Y es así donde muchas empiezan a hacer las fugas. Entonces, y eso es también una pérdida porque ¿quién te formó? No te formó Estados Unidos, te formó en este caso, el Perú o los países del cual ellos provienen. Y esa es parte de lo que hoy se tiene que ver, ¿no? Lastimosamente vivimos en un estado capitalista y nos basamos en el capitalismo. Y es por eso que mientras mayor estudiemos, mejor nos capacitamos, nuestros sueldos serán mejores, pero a eso depende. Si yo quiero vivir también, tú estás haciendo. ¿Por qué en lo que tú hoy estás haciendo? Porque hoy tú te estás preparando para ingresar a una universidad y ser un profesional. Y si es así, hoy quienes están tratando de sobrevivir a este tipo de enfermedad, solo los profesionales, porque los profesionales de repente, así como quien te habla, no sale de su casa, pues, ¿no? No tiene que irse a enfermar con los que están afuera. Yo trabajo desde acá nada más. Ya no voy a mi colegio, ya no voy en el carro juntándome con otras personas que pueden estar infectadas. Y por eso el profesional hoy son los que nos estamos tratando de sobrevivir. En cambio, aquel que no ha estudiado tendrá pues que salir a trabajar todos los días. Y en ese trabajo de todos los días, donde tienes que enfrentarte a la misma naturaleza que es el sol, por ejemplo, en ese momento de estarte quemando, llegas a casa renegando y el único medio para poder relajarte de todo el estrés de los días que trabajas es ir con tus amigos y ponerte a estar bebiendo 5 o 10 cajas de cerveza al fin de semana. Entonces, es por eso que hoy esa gente de repente hoy se está muriendo, ¿no? Ay, Digno, por favor. Entonces, eso es claro. Ahorita Digno dice, profesor, estoy en mi camita, claro, porque son todavía jóvenes, pero estás en el proceso de querer sobresalir a tu familia. Y solo algunos van a poder sobresalir. Y esos son los que van a sobrevivir, porque decía Thomas Malthus, ¿no? Solo el más fuerte sobrevivirá. No vamos a ver que todos sobrevivan, sino los más fuertes. Pero para Karl Marx dice, no
No debe ser solamente el más fuerte, sino todos por igual deben de tratar de sobresalir. Bien, mira lo que las teorías nos decían, ¿no? Bien, y ahí está, ¿no? Este es en un estado capitalista, ¿no? Va a sobrevivir el que gane más, ¿no? Mientras que en el estado socialista debemos todos ser iguales. Y mira, cuando todos ganamos igual, mira cómo se vuelven las personas, ¿no? Ya nos volvemos, si voy a ganar igual que el otro, ¿para qué me voy a esforzar más, ¿no? Porque voy a ganar igual. Pero en cambio en el estado capitalista dice, si quiero ganar más, tengo que ser mucho mejor el profesional, sobresalir sobre todos y ganaré más, ¿no? Ese es en un estado capitalista. Ahora tú piensas y analizas qué quieres ser. ¿Quieres ser uno más del montón y ganar igual? ¿O quieres ser mejor y ganar mucho más, ¿no? Ya eso depende de cada una de las personas. Y entonces, mire cómo se ve pues el desarrollo económico y comportamiento demográfico según Thomas Malthus y según Karl Marx, ¿no? Para Thomas Malthus, incremento de la población nos genera pobreza. Para Karl Marx, la teoría marxista niega que una ley natural fuera de la causa de la pobreza de la clase obrera, más bien era el resultado del modo de producción capitalista, o sea, el régimen de la propiedad privada. La propiedad privada y el capitalismo genera la pobreza, porque dice que solo algunos se benefician y el resto no. Pero para Thomas Malthus dice, se incrementa la población y genera pobreza. Y esto ya está pues en una tremenda discusión entre estos dos defensores de sus teorías de la población. Ahora, ¿qué cosa es una población absoluta? Es la cantidad de población existente en un territorio, ¿ya? La cantidad de población en un Profesor, ¿puede volver a la territorio. anterior diapositiva? Para tomar captura, por favor. Si desean, luego veo la manera de poderles mandar mi diapositiva al coordinador para que luego les entregue, ¿ya? No se preocupen, para que no estén... Sí, profesor, por favor. Ya, no se preocupen, los voy a mandar para que lo tengan también, ¿ya? Y ahí el profesor luego ya les mandará. Y entonces hablamos de la población absoluta. Muy bien, y entonces al hablar de la población absoluta, a ver, Sandra. Sandrita, un ratito, Nicole. Sandrita, ¿cuánto es la población total en el Perú o la población absoluta? 7.000 millones. 7 millones es la población peruana. Mundial, 30.000. 30.000 millones. Ajá, muy bien. Y ya nos mandó Nicole la población peruana, ¿no? En el territorio peruano. 31.1 millones. Ajá, muy bien. 31 millones. Exacto, muy bien, José, ¿no? En el Perú dice que somos 32 millones de habitantes peruanos, pero los que están viviendo en estos momentos en el Perú somos 33 millones de habitantes. Muy bien. Entonces, Jacob, ¿me podrías explicar este problema de 32 y de 33 millones de población en el Perú? Jacob. Sí, profesor. A ver, explícanos. No entiendo esto. Por un lado me dicen que son 32, otro dice que son 33. ¿Por qué? Tal vez sea por el censo, profesor, porque no todos creo que son censados y no son contados toda la población. Ya, muy bien, Jacob, muy bien. A ver, José, Profesor, ¿me quieres hablar claro? Muy bien, José. Sí, ¿cómo se llama? En Por el la llegada. 2018, A ver, un ratito, José, por favor. en el 2018 se dio el censo a nivel nacional en Perú y aproximadamente han recaudado entre 31.99 millones de peruanos. Ya, muy bien. Ahora sí, creo que Carlos querías aportar algo. ¿O quién era?
Ah, muy bien. Muy bien, Nicole. Nicole, ¿nos podrías explicarnos tú, por favor? Explícanos lo que nos has escrito en el chat, por favor. ¿O tienes problemas en el audio, Nicole? ¿Se me escucha? Bien. Sí, sí, se te escucha. Ya. Bueno, en el Perú hay 33 millones de personas, lo cual, bueno, deduzco que 32 millones somos peruanos, o sea, equivale a 32 millones de peruanos, y 1 millón serían personas de otras nacionalidades, pero que viven en el Perú, porque en total somos 33 millones. Exacto, muy bien, Nicole, exacto. Y al hablar de otras nacionalidades, estamos hablando pues los que hoy acaban de llegar. El otro día ha salido Los los venezolanos, extranjeros. Exacto, los venezolanos. Y los venezolanos dicen que al Perú han llegado 1.200.000 venezolanos al Perú, y en la cual no se ha hecho un control. Han ingresado cualquier tipo de venezolanos. Y es por eso que hoy estamos pagando lo que no se ha hecho el control, ¿no? Vemos que los venezolanos nos están robando, nos están matando, están tomando las calles como ellos mejor crean conveniente, porque los que una vez estuve con un chofer que era venezolano y me dijo, señor, yo admiro a los peruanos, me dice, porque los peruanos, así sean viejitos, están vendiendo, están trabajando. En cambio, en mi país, en Venezuela, esas personas, el Estado les solventa todo, les da todo. Y entonces esa gente ya no trabaja. Y es por eso que los venezolanos nos hemos vuelto ociosos. Y esa ociosidad nos ha llevado, pues, a convertirnos en la mayoría en delincuentes. Y el Estado, como ya no puede solventar al delincuente, les ha abierto las puertas, y esos son los que se han venido al Perú y nos están haciendo quedar mal, señor, me dice. Yo por mí quisiera, verdad, que los maten, que los deporten, pero ¿qué hacen? Los deportan, y como no pueden meterlos a la cárcel, vuelven a salir a la calle y se vuelven a venir al Perú, porque el Perú es una coladera. Las fronteras del Perú por cualquier lado ingresan. No hay un control, pues. Mira Chile nada más. ¿Acaso los chilenos permiten que los peruanos ingresemos a su nación? No, porque ellos encima han hecho solo un camino de ingreso. Quien quiera ingresar por otros lugares, Chile ha puesto minas personales ante que un peruano puede ingresar a su nación. Ahora mucho más si es venezolano, ¿no? Entonces, eso ha hecho Chile. En cambio, Perú no. Perú, por cualquier lugar de nuestra frontera pueden ingresar. Y es por eso que ha ingresado la mayor cantidad de inmigrantes a nuestro territorio nacional. Y eso se explica lo que ha dicho Nicole, ¿no? Que dice que somos 32 millones de peruanos, pero la estadística dice que somos 33 millones de pobladores, de los cuales 32 son peruanos y 1 millón son aproximadamente de los venezolanos hoy en el Perú. Eso es lo que ha hecho el crecimiento en nuestra nación. Muy bien. Y en cambio, la densidad poblacional, hablan pues del número de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cuántas personas hay por kilómetro cuadrado? ¿No? Entonces, eso se suma, pues, o se divide entre 1.285.215,60 kilómetros cuadrados sobre los 32 millones de habitantes. No, mejor sobre los 33 millones de habitantes. Y eso nos dice, pues, que para cada peruano aproximadamente tenemos, pues, 135 metros cuadrados para poder vivir cada uno de nosotros. Pero si sigue aumentando la población, eso se tendrá que empezar a reducir. Y es por eso que una de las grandes soluciones que hoy se está dando es que ya no tengamos pues casas horizontales, sino casas verticales. ¿Cómo es una casa vertical? Que empecemos a construir, ¿no? Lo que vienen a ser los departamentos, ¿no? Estos llamados zonas de departamentos, conjuntos habitacionales, ahí empezar a vivir. Pero el otro día justo conversaba con mi hijo y le digo, oye, tus amigos viven en departamentos, ¿qué cuentan de vivir en departamento? Y me dice, papá, dice mi compañero que él vive en un departamento y escucha todo lo que al costado de su vecino se están peleando, me dice. Lo que habla el vecino al costado, nosotros nos enteramos todo. Si el vecino de al costado se tira un chancho cuando termina de comer, nosotros nos escuchamos, papá, dice. Eso es lo que le ha dicho su amigo.
Pero en cambio tú que vives pues en una casita, ¿no? De repente que está dividido, es grande tu casa, lo que tú hables el vecino no se va a enterar solo si empiezas a gritar, ¿no? Si no gritas, nadie se tiene que enterar lo que pasa dentro de tu casa. Pero en un departamento sí, peor, si el que está arriba y el que está abajo, todos se van a escuchar lo que hablas. Así que son cosas que se dan, ¿no? Estamos viviendo pues en una forma ya de crecimiento poblacional y eso hay que tener en cuenta. Y la población relativa, ¿no? Se refiere a la densidad poblacional, ¿no? ¿Cuánta población existe en un kilómetro cuadrado? Muy bien. Entonces, tenemos tipos de demografía. La demografía estática y la demografía dinámica. La demografía estática dice, estudia el problema de la población en un momento determinado. ¿Por qué en los años 80 la población peruana empezó a migrar hacia la costa peruana? Y entonces dijeron, ya entre los años 80 la población peruana empieza a migrar hacia la costa porque empezó pues el terrorismo. La agricultura no fue buena y estaban en un proceso de expansión la industria. En cambio, la demografía dinámica estudia la evolución de la población, ¿no? Entonces ahí podemos ver lo que ha pasado entre los años 80, 90, 2000, 2010, 2020. ¿Qué ha pasado con la población? ¿Por qué en el 2020 baja la población? El terrorismo mató a la población. Aparte que también, pues, Alan García nos llevó a una super hiperinflación y muchos de los peruanos tuvimos que irnos, pues, a Argentina, a Estados Unidos, a Italia, a España, ¿no? Nos fuimos a otras partes del mundo y también hizo que empiece la reducción de la población. Pero en los años 90, como la situación económica se estabilizó y entonces hubo que comer y la población empezó de nuevo a ir creciendo. En los años 2010 empezó pues la pandemia y eso empezó que reduzca, ¿no? También parte de la población. Y la industria, ¿no? Tiene que ver mucho también la llamada industria para poder ir creciendo. Muy bien. Entonces, y me había pasado algo que Nicole me había pedido. Profesor, ¿cómo es el régimen de propiedad privada? Al hablar de propiedad privada, es algo que a ti solamente te pertenece, ¿no? Por ejemplo, este celular, dice, sería mancomunado si este celular le pertenece a todos en tu casa, ¿no? Pero como te compraron a ti, de repente tu mamá te lo compró, tu papá te lo compró, qué sé yo, eso te lo compró para ti. Y es por eso que como es tuyo y no quieres que nadie lo toque, ¿qué has hecho tú? Has creado, en este caso, has puesto clave, ¿no? Lo has puesto con tu dedo para que solamente con tu dedo se pueda encender y si alguien quiere encenderlo, nadie lo va a poder ver lo que hay dentro, ¿no? Entonces, a eso se llama el régimen de propiedad privada, porque te pertenece, es tuyo nada más, ¿ya? A eso hablamos del régimen de la propiedad privada que se empieza a dar desde la época colonial en el Perú, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llegaron los españoles, ellos empezaron a trazar ya, a ver, a mí como español me pertenece desde donde estoy parado hasta donde puedo ver, hasta ese cerro, todo eso, hasta donde se ven los límites, hasta donde podemos ver, eso me pertenece y hasta allá también. Muy bien, ya, esa es mi propiedad. Nadie puede tocar porque eso me pertenece y los que viven allí también me pertenecen a mí. A eso se llama el régimen de la propiedad privada. Profesor, no se le escucha. Oh. Profesor, todo bien. Yo sí te escucho normal. Gracias. Sí, nosotros Parece, hay algo de repente, algo que puede estar de repente fallando también. Bueno, veamos nuestros audios porque por ahí también puede ser que esté fallando algo. Ya, entonces el régimen de propiedad privada es algo de lo que a ti te va a pertenecer, ¿no? Lo que puede estar dentro de tu territorio establecido, eso, todo lo que tú realices ahí, tienen que darte cuenta a ti porque tú eres el dueño de eso. A eso se llama el régimen de la propiedad privada. Muy bien. Y entonces veamos el ranking de la población en el mundo. Miren, ve. China. Jennifer, por favor, no me escribas. En el primer lugar, China. Segundo, India.
Estados Unidos, son los 3 países más poblados en el mundo. Indonesia, Brasil, y síguenme. Y profesor, ¿y Perú dónde está? Perú está con los 32 millones de habitantes que estaba visto. Perú estaba en el puesto 42, ¿ya? Muy bien. Ahora, y según la superficie, ¿no? ¿Cómo están en población, no? Supuestamente el país más grande es Rusia, ¿no? Rusia es el país más grande, ¿ya? Luego está pues Canadá, China, ¿no? Y miren, cada uno, Perú es el puesto 19, y en el puesto 19 estamos hablando pues en el año 1996, el Perú tenía solo 23 millones de habitantes, ¿no? Y la cual le correspondía 18 habitantes por kilómetros cuadrados. Ojo, y acá viene algo que quisiera, y acá me va a ayudar porque no ha crecido mucho. Canadá es un país de primer mundo, chicos. Canadá, mira, en el año 96 solo eran 3 habitantes por kilómetros cuadrados. Ahora, esto hace pues que Canadá cada 3 años abra su mercado o su país para que los países como el nuestro, país de tercer mundo, pueda llegar y habitar en esa nación. Pero aún así, del año 96 al año 2010, por kilómetro cuadrado hay 4 personas. Ahora, profesor, ¿pero por qué en Canadá solo hay 4 personas por kilómetro cuadrado, siendo un país de primer mundo? Uno de los factores, el por qué no crece la población o por qué no aumenta la población, es el frío. El frío impide que en esos lugares exista pues mayor población. En cambio, en el Perú, por ejemplo, ¿no? Hay de repente la cantidad de población porque es una zona donde hay pues, es el término medio en cuanto a la temperatura. Hay regulados para poder sobrevivir, y es por eso que estamos pues en estos momentos aproximadamente en 25 habitantes por kilómetros cuadrados, mientras que en Canadá solo 4 habitantes. Entonces, viene pues, si tú quieres ir alguna vez a este país a vivir, porque Canadá cada 2, 3 años abre su mercado para que puedan ir a vivir, tienes que primero estudiar sus idiomas, que es el inglés y el francés. ¿Qué más? Tengas que haber estudiado algo técnico como mínimo para ingresar a ese país, ¿no? Con esto y una bolsa de viaje para poder sobrevivir el tiempo que vas a estar allá hasta que te van a dar el trabajo. Ahora, ¿qué te da Canadá para poder ir a vivir? Canadá te va a dar con todo, si tú pasas todo esto, automáticamente Canadá, tú llegas y te va a dar un trabajo a lo que tú te has presentado. Si te vas a hacer como técnico, vas a ir a trabajar en un lugar técnico. El Estado te va a dar un sueldo, el Estado te va a dar un seguro, ¿no? Y te va a dar una casa. Con eso ya puedes vivir en Canadá. Al primer mes de llegada ya vas a estar recibiendo tu sueldo, ¿no? Entonces, eso es lo que te brinda. En cambio, en el Perú, por más que hoy estemos como estamos, no podemos todavía encontrar algunos trabajo. Entonces, he ahí esto es lo que te decía. Ahora, por ahí un alumno me dijo, pero profesor, ¿y si me voy a Canadá luego de haber estudiado en el Perú? ¿Pero cuánto tiempo perderías estudiando en el Perú? Ahora, imagínate que te vas a estudiar, y no es por menospreciar a la San Marcos, y tú vas a comparar una universidad San Marcos con una universidad de un país de primer mundo de Canadá. Entonces, allí, para que tú tengas un poquito de noción si algún día quieres migrar, ¿no? Y ahí también hay algunos beneficios. Si tú creas una empresa, te van a reducir los impuestos que tengas que pagar. Mira cuántas cosas hay para poder vivir. Y profesor, entonces, ¿usted por qué no se va? Mira, yo no me puedo ir ya porque para mí es un poco difícil, aunque no es una excusa, pero hay que aprender pues el idioma, ¿no? Lo que te decía en unos minutos atrás, el inglés o el francés, algo que tendríamos que empezar a trabajar, y para veces, por el tiempo que tenemos, a veces se nos hace un poquito difícil. Pero ahí está para ustedes los jóvenes que pueden empezar a comenzar. Ahora, miren la tasa de población. Al hablar de la tasa de población, tenemos que hablar pues la tasa de fecundidad. Mire, en el caso, en las mujeres empieza pues a partir de los 15 hasta los 49 años, donde van a haber pues nacimientos de mujeres, ¿no? De las mujeres, cómo van a ir
creciendo la fecundidad, ¿no? Específicamente y totalmente de las mujeres. Ahora, miren en qué países hay más hijos y en qué países hay menos hijos. ¿Dónde hay más hijos? Si tú ves Nigeria, Somalia, República Democrática del Congo, Mali, Chad, Burundi, Angola, Uganda, Nigeria y Timor Oriental, estos son países africanos. Acá las mujeres tienen más hijos. ¿Y por qué? Porque ahí se ha establecido, o según sus culturas, ¿no? Cada varón tiene hasta 7 mujeres en el África. Y es por eso que hoy el África, como habíamos visto anteriormente, ¿no? Está en el 16% de la población mundial. 16%. En cambio, mira a los Más que tienen pobre. menos hijos. ¿Cuánto Perú, profe? El botón, ¿no? En cambio, mira en los que tienen menos hijos. Italia, Chipre, Grecia, España, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Moldavia, Singapur y Corea del Sur. Los últimos 3 son, en este caso, Asia. Puerto Rico, América Central. Pero los primeros son Europa. Y como veiste, Europa estaba pues en el crecimiento poblacional en el 9.9% de la población. Y son ellos pues los que, ¿por qué tienen menos hijos? Porque las mujeres europeas se cuidan, ven la belleza, ¿no? Para ellas tiene que estar pues el cuerpo perfecto, no tiene que ver ninguna deformación, pues, y esto hace, ¿no? Que las mujeres no tengan hijos. Mira, todavía antes de la pandemia, por ejemplo, en algunos países europeos, las mujeres no quieren tener hijos y lo primero que hacen es irse a Australia, a Austria, y allá piden el nacimiento de hijos. Allá, donde van a ver, pues, hay un llamado comercio de los hijos, donde van a ver, pues, mujeres que van a ser fertilizadas con el espermatozoide del varón que desean y el de la mujer que también desean, y ellas por 9 meses van a estar engendrando y luego dan a luz y luego vienen los papás y se lo llevan al niño. Con eso la mujer europea específicamente ya no va a tener que pasar pues de tener que estirarse su piel, ¿no? De que sus senos aumenten por el aumento de las glándulas mamarias, ya no va a pasar eso. Entonces, si la mujer se mantiene pues con su cuerpecito que debería estar, ¿no? Entonces, eso es algo que la estética y la belleza ha hecho que las mujeres europeas no aumenten. Y es por eso que también dentro de ellos había un país, creo que era Noruega, quien también ya estaba así un poquito más y se pone de rodillas, ¿no? Ante los jóvenes para que puedan tener hijos, porque ellos también están cerca a lo que es al Polo Norte, y como hace tanto frío, las personas y los jóvenes no quieren tener hijos, y también estaban pidiendo que países del mundo que quisieran ir a poblar a ese territorio, ¿no? Mira lo que sucede en algunos países europeos, hasta España, veía algunas ciudades. Ojalá, por favor. Y con esto, pues, ¿qué más, no? Irte a un país o a una zona donde la situación sea mejor. Aunque, por ahí mira, profesor, pero Italia, España, qué sé yo, en esos países también se estaba muriendo la gente con esta enfermedad. Sí, pues, pero también tiene un control mayoritario para la población. Pues eso es lo que te decía hace rato. Ahorita no solamente hablamos, pues, de Asia. Te dije, vamos a hablar lo que pasa en el África, lo que pasa en Europa, ¿no? Ahora nos faltaría un poco de repente hablar, ¿no? De América. Y es por eso que mira lo que pasa en América también, ¿no? La cantidad de gente que está muriendo, y esta es la tasa de morbilidad, ¿no? En cuanto al nacimiento en el Perú, mire, por eso está aumentando la población peruana. Por hora nacen aproximadamente 60 niños en el Perú. 60 niños nacen por hora en el Perú. Y si el Perú tiene 24 horas, ¿no? Entonces estamos hablando de aproximadamente 240, casi 300 niños nacen aproximadamente diariamente en nuestro país. Ahora, de eso hablamos de la tasa de mortalidad. ¿Cuántos mueren por hora en el Perú? Por hora en el Perú mueren 13 personas. Si nacen 60 y mueren 13, ¿cuántos serán los que quedan vivos?
47 personas por hora que quedan vivos en el Perú. Y eso hace pues que la tasa de natalidad o la tasa de crecimiento en el Perú sea o esté en aumento, ¿no? Ahora, veamos, miren la esperanza de vida, hasta los cuántos años vas a vivir. Mire, Japón en el año 90 era de 73 años, en el Perú, en el 2013 en Japón, 81, en Estados Unidos, 71, en el 2013, 75, en el Brasil, en el 90, 48, en el 2013, 65, en la Unión Europea, 74, en el 2013, 79. En el Perú, en esos momentos, la esperanza de vida es hasta los 73 años. O sea, no estamos mal, pero también tenemos que empezar a cuidar. Y según lo que dice, en este caso, los censos que hemos tenido, que son las mujeres las que más están viviendo. ¿Por qué viven más las mujeres? ¿Qué ha hecho que una mujer viva más? ¿No? Y es que la mujer apenas se enferma, ¿qué hace? ¿Qué pasa cuando una mujer se enferma? Claro, una mujer es débil, sí, pero ¿qué pasa cuando automáticamente te enfermas? Me voy a mi cama. Ya, te vas a tu cama, pero previamente te has ido a un médico, ¿sí o no? Doctor, Sí. me está doliendo acá, doctor. Ya, muy bien. A ver, para eso, muy bien. Tenga medicina, vaya y ya está. En cambio, el varón, ¿qué pasa? El varón tiene un resfrío y dice, no, macho. Y el macho fuerte, solito se cura, ¿no? Al revés, hay que tomar, si estoy resfriado, tengo que tomar gaseosa helada. Eso me va a pasar. ¿Te das cuenta? Y el varón no se cuida. Por eso que los varones morimos rápidamente. Las mujeres sobresalen, son las que se quedan. Por eso que las mujeres, dice que ellas con el sudor de nuestro trabajo van a sobrevivir con otras. Así que si no te cuidas, chico, ellas van a seguir gastando tu dinero de lo que has guardado. Muy bien. Y entonces la población económicamente activa en el Perú, dice, son aquellas personas que están en edad de trabajar, ¿no? Y en el Perú, la edad de trabajo es a partir de los 15 años hasta los 65 años. Profesor, ¿no es a los 18? No es a los 18. Es a los 15 años, ¿pero por qué? Son aquellos 15 años, aquellos que salen de las aldeas SOS que no pueden quedarse en esas aldeas. Lo sacan con un documento y tengan que recibirlo las empresas para trabajar. Pero un joven como tú, que tiene su mamá, su papá, ¿no? Un ratito, Rubén. En cambio, los jóvenes como tú, que tiene papá, mamá, ellos sí tienen que empezar a trabajar a partir de los 18 años. Pero un joven que ha perdido todo, ¿no? Esos y que han vivido pues en un lugar donde hay varios niños, entonces ellos sí tienen que trabajar a partir de los 15 años. Y eso es lo que se establece, ¿no? La PEA, la población económicamente activa, aquellos que están en edad de trabajar. Hasta los 65 años. ¿Quién establece? La famosa pensión 65 creada por el gobierno del señor Ollanta Humala. Hasta allí es la edad de trabajar, porque ahí te empiezas a jubilar. Entonces se establece que la PEA en el Perú de 15 años hasta los 65 años y que todos deberían de aportar, porque a partir de allí hacia adelante, si no tienes nada, lastimosamente vas a vivir muy mal, dicen, ¿no? Vas a vivir muy mal. Y es por eso que tenemos que todos tener una pensión para el momento en que ya estemos de una edad y no podamos seguir trabajando. Esto es las famosas pirámides poblacionales, en la cual nos establece cómo estamos viviendo, hasta qué edad estamos viviendo. Hay pirámides progresivas, regresivas y estancadas. Esto es cómo nos vemos en esas pirámides, ¿no? Hay bastantes niños, miren los niños cómo juegan. Los adolescentes también estamos según lo que hemos estado, y cuando llegamos a la vejez ya son pocos los que están llegando hasta esa edad. Tenemos las migraciones, aquellos que van y vienen, ¿no? Migraciones e inmigraciones del campo hacia la ciudad, normalmente que es lo que se ha visto, ¿no? Y la mayor migración en la historia ha sido el famoso éxodo, ¿no? De aquel pueblo hebreo que tuvo que salir pues de los egipcios y que tuvieron que caminar por 40 años por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Empezaron con Moisés y terminaron con Saúl, creo, si mal no me confundo. No soy tan bueno en religión. Bueno, y ahí tenemos algunas causas de la migración. ¿Por qué se van las poblaciones? Una de ellas es la economía, familiares
y culturales. Queremos encontrar algo mejor, ¿no? Y entonces, también para poder establecer y saber cuánto es la población, tenemos los censos. Estos censos que nos va a determinar la cantidad de población. Y no solamente tenemos censo de población, también tenemos censos de viviendas, censos agrícolas, industriales, etcétera, etcétera. Todo tipo de censos. Ahí está, ¿no? Censo de poblacional, censo de viviendas, censo agropecuario, censo económico, ¿no? Para conocer cómo está la situación de la población. ¿Y por qué debemos de participar en el censo? Porque necesitamos de contar con la información existente y exacta. Lastimosamente en el último censo del año 2017, no en el 2018, como un alumno me dijo, sino en el año 2017, el censo no fue la mejor, no fue el mejor censo que hemos tenido. Pero veamos los censos que se dieron en el Perú, ¿no? Tenemos el de José de la Mar, ¿no? Que fue en el año de 1827, el primer censo. El segundo censo fue en el primer gobierno segundo gobierno de Ramón Castilla, ¿no? El primer gobierno y en el segundo gobierno se vuelve a dar otro censo más del año 1862. Luego tenemos pues el de Mariano Ignacio Prado, ¿no? En el año de 1876. Luego tenemos el censo en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche en el año de 1940. Luego tenemos el otro censo en el año de 1961 en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ¿no? El otro de los censos se da pues en el gobierno de Juan Velasco Alvarado en el año de 1972. Otro de los gobiernos es el segundo gobierno del señor Fernando Belaúnde Terry en el año 1981. Luego el gobierno de Alberto Fujimori, el censo en el año 1992. Luego tenemos el otro censo en el segundo gobierno del señor Alan García en el año 2007. Y el último censo que hemos tenido, que fue pues en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017, y lo cual se estableció que cada 10 años en el Perú debería haber un censo, o sea, el siguiente censo en el Perú va a ser en el año 2027, para determinar cuánto ha aumentado la población peruana. Bien, chicos, miren, este tema ha sido tan amplio, ya me ganó el tiempo, así que te voy a tener que dejar, porque tú tienes que dar pues una práctica, y te voy a hacer llegar estas mis diapositivas con el coordinador para que tú también lo puedas tener y puedas ayudarte en muchísimo. ¿Sí? Chicos, los dejo. Ah, muy bien, Jennifer. ¿Y de qué pueblito eres, Jennifer? Huancavelica. Huancavelica. De Huancavelica. Wow, yo también soy de por allá, pero yo soy de Acobamba. ¿Y tú, Jennifer? Escribe. se le está entrecortando también a Jennifer. Profesor es de Acobamba. Sí, yo soy de Acobamba, de la zona de Yanacocha. Profesor, también soy de Acobamba. ¡Oh! Somos entonces paisanos. ¡Qué bonito! Ese que... Sí, profesor, aquí somos 3 de Acobamba. ¡Wow! Yo soy Entonces... nuevo. Bueno, ¡uf! Estamos cerquita entonces. ¡Ucha! ¡Qué bonito! A ver si después que pase toda esta pandemia y nos encontremos un día y podamos pues compartir con todas nuestras anécdotas de nuestros pueblos, de lo que es de la región de Huancavelica, y así con todos y cada uno de ustedes. Chicos, muy buenos días, cuídense bastante y ustedes también me ayudarán en las clases posteriormente. Nos vemos, un buen día, chicos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, A profesor. ustedes, chicos. Hasta luego, profesor. Cuídense. Mucho. Pueblo viejo. Carlos. Y vamos a volver unos minutos para el curso de educación cívica. Por favor, cierro y abro. Gracias.